Listo, ya estoy grabando también. Muy bien, vamos a retomar ahí los dos puntos que nos faltaban. Era el aspecto de el empresario como patrón, las obligaciones y más o menos darles una radiografía de lo que se enfrentan cuando tienen empleados. Y que es la parte más dura, de ser empresario. Y la otra es un tipo de resumen de lo que platicamos y las dos figuras o tres que creo yo que son las que más se encajonan, que es la cooperativa, la sociedad civil y el reciclo como persona física, ¿no? Nada más para hacer ahí un resumen final de lo que hemos estado platicando. Muy bien. Eh, vamos a... Esa era la primera. A ver, le da la segunda, Abri, por favor. A ver, le da la siguiente. Creo que se me quedan mal acomodadas unas. Otra. A ver, un segundito. ¿Ese es el que le mandé hace rato, Abri? Sí, A ver, denme un segundo, ¿eh? Creo que le mandé el archivo anterior. ok.
¿Listo, Bri? Es que lo tengo que subir a la nube para poderlo Ok. aquí, en su Sí, 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 sí. Es que grabé mal, le puse el mismo nombre a varios. Ahí se me fue. Sí, ya, ahorita ya lo abro. Listo. Listo. Muy bien. Ahora sí. Eh, los temas que nos habían quedado eran las obligaciones legales fiscales de los empresarios y el empresario como patrón, ¿no? Vamos a empezar precisamente con el empresario como patrón y un resumen de retroalimentación y si alguien tiene alguna duda, ¿no? Que podamos ahí comentar. Adelante. Sí, en el siguiente, por favor. Muy bien, aquí nada más repasando lo que ya estuvimos viendo de las obligaciones que son las primarias. Vamos a decir que es lógicamente lo que ya vimos de la inscripción al RFC, que miraban ahí si no estaban inscritos. Si estaban inscritos era el camino corto con lo de la clave CIEC para poder actualizar sus obligaciones. Y no sé si alguien ya lo hizo. Y la otra era la inscripción presencial, si es la primera vez que iban a estar inscribiéndose, ¿no? Eh, la actualización del RFC de actividades para poder facturar. Y si están en zona fronteriza, tanto norte como sur, es solicitar el IVA al 8%, que eso lo tienen que hacer dentro de los 30 días siguientes a que hacen su inscripción o su actualización de obligaciones fiscales, ¿no? Para que lo tengan ahí presente, porque si se pasa el plazo, todo el año se irían sin la preferencia de tasa al 8%, ¿no? Que solamente para zonas fronterizas. Adelante. Eh, el anterior, por favor. Ahí lo importante también y tener presente que ocupas, en algún momento de tu vida vas a ocupar la firma electrónica. Ya estando inscrito en el RFC, lo que yo recomiendo, aunque no lo estén ocupando ahorita, es que tramiten su firma electrónica. Si ustedes desarrollan algún software o alguna situación que tenga que venderle a gobierno, por ejemplo, que es muy usual ahorita con los sistemas que está ocupando los tres órdenes de gobierno, forzosamente van a tener que tener su firma electrónica disponible, ¿sí? Para hacer ventas a gobierno. Entonces, la, la firma electrónica dura 4 años, así que si la renuevan antes de que se venza, la pueden hacer en línea. Entonces, prácticamente es una vez aparecer en el SAT para hacer todo el trámite y después estar cuidando la vigencia, ¿no? Y sí se lleva un ratito, les soy sincero, se lleva un rato ahí el trámite de la firma electrónica, pero es una vez solamente un día que le van a dedicar, no una mañana prácticamente. Después de esto de la firma, viene la inscripción a los padrones estatales. Aquí el impuesto a los estados, por ejemplo, en Baja California, solamente se paga cuando tienes empleados. Mientras no tengas empleados, no causas, pero sí hay que hacer inscripción al padrón del estado, que es como el RFC, ¿no? Pero estatal. Y en caso de contar con empleados, que es el tema que vamos a ver ahorita, hay que solicitar la inscripción patronal al IMSS, ¿no? Ahorita vamos a ver un proceso muy resumido de lo que es la vida con empleados, ¿no? Adelante.
En la persona moral, hay que recordar que ya explicamos que la persona moral son cuando dos o más personas se unen bajo una razón o denominación, diferente a lo que es la persona física, ¿no? Y es solicitar básicamente inicialmente el uso del nombre ante la Secretaría de Economía. Acuérdense que eran 3 posibles nombres, ver cuál era el que autorizaban. Aquí pusimos el ejemplo de Game Over SADCB y miramos las modalidades de personas morales también en aquellas primeras pláticas donde era sociedad anónima, sociedad responsable limitada, civil, y miramos la cooperativa, ¿no? Como las que podían encajar en las actividades que ustedes desarrollan. Igualmente, la persona moral tiene que solicitar la inscripción al RFC. Para esto, la física o las físicas que son socias ya tienen que estar inscritas en el RFC, ¿no? Solicitar nueva cita ante el SAT también para la firma electrónica, tanto de la persona moral como del representante, ¿no? De la persona moral. Entonces ahí prácticamente los dos tienen que cumplir con ese requisito de la firma electrónica. Adelante. La persona moral, les comentaba, no existe. Vas al notario, haces todo el trámite ante el RFC, pero técnicamente no tiene validez jurídica hasta que no se escrita en el registro público de la propiedad, ¿sí? El acta constitutiva, que es como el acta de nacimiento, tiene que traer el sello del registro público para que tenga validez, ¿sí? Muchos notarios les entregan el acta y ellos no se hacen cargo de la inscripción al registro público. Tienen que siempre no aceptar el acta hasta que ya le escribieron, o sea, tienen que solicitarle al notario que se haga cargo de esa parte, no siempre tienen ese servicio adicional. Igual que lo que les comentaba ahorita, hay un padrón estatal, todos los estados tienen un padrón estatal de contribuyentes, donde además de estar en el RFC, en el SAT federal, tienen que estar en un SAT, porque ya casi todos las haciendas públicas se llaman SAT, el órgano que fiscaliza, tienen que estar en un SAT, en un RFC que también, bueno, con su mismo RFC, pero inscribirse en el padrón estatal, ¿no? Y lo mismo que la persona física, si van a tener empleados, pues tienen que seguir el proceso de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como patrones, ¿no? Siguiente. Nos regresamos, creo, Bri, o no sé si está saltada esa. Ahí está. No, otra más para abajo. ¿Otra más? Eso ya lo comentamos ahorita. ¿El siguiente? Ok. Si ya estamos inscritos y definidos como persona física o como persona moral, ahora tenemos que analizar cuáles son las obligaciones, ¿sí? El siguiente. Las obligaciones para cumplir de manera adecuada en el aspecto fiscal en México, tenemos que, primero que nada, ya les comentaba yo, llevar la contabilidad al día y de forma organizada, ¿no? Cumplir con las normas de información financiera. En la persona moral, lógicamente ocupan un contador que les pueda apoyar en lo que es las responsabilidades de la contabilidad porque implica muchas responsabilidades y muchas obligaciones, a diferencia de la persona física, que esa sí la pueden llevar ustedes mismos, más que conocen de sistemas, ¿no? Realizar los pagos de impuestos en tiempo y forma. Ahorita vamos a ver cuáles son los impuestos. Contar con asesoría. Este punto es en particular con las personas morales, ¿sí? Recuerden que en la sociedad cooperativa había algunas facilidades para no pagar impuestos, ¿sí? Pero siempre y cuando cumplieras con ciertas obligaciones. Esas obligaciones es importante que se apoyen con un contador, ¿no? Para no caer en incumplimiento y pierdan las ventajas de la cooperativa. Esas ventajas las vamos a ver ahorita al final del material, nada más para volverlas a ubicar. Actualizar constantemente los puntos de conocimiento fiscal, o sea, aunque no sean contadores, pero si tienen pláticas de impuestos o de contabilidad para no contadores, es muy importante que las tomen, ¿no? Para ver en qué están las obligaciones y ustedes también supervisen el trabajo de la gente que está a su cargo en la contabilidad. Y hay que recordar siempre que el incumplimiento de obligaciones, pues acarrea multas. Creo que por ahí vimos ya las sanciones, que pueden empezar en 900 pesos, una cosa así. Pero cuando el SAT ya piensa o ya te ve como un residente, se puede ir hasta 14, 16 mil pesos. E incluso hay multas hasta de 27 mil pesos en el Código Fiscal. No hay multas más caras, pues, pero por incumplimiento de obligaciones
podemos andar rondando hasta los 27,000 pesos, ¿no? Adelante. Dentro de las obligaciones fiscales tenemos la emisión de factura electrónica. Ya, lógicamente, ya no hay facturación en papel. Y cada vez que te reporta el SAT o te detecta que no entregas una multa, un ingreso por una factura por un ingreso, hay una sanción en específico por cada factura que no hayas emitido, ¿no? Entonces se puede hacer una bola de nieve. Presentar declaración anual, creo que ya les comenté que la persona moral la presenta en marzo, próximo mes, y la persona física se va hasta abril, la presentación de declaraciones anuales, incluyendo los reciclos, ¿no? Hay que presentar unas informativas que se llaman, que se abrevian como DIOTS, que son operaciones del IVA prácticamente. Y hay algunas declaraciones que son informativas, que si haces ciertas actividades, el SAT pide que le reportes. Esas son las declaraciones estas informativas anuales, ¿no? Y otro dato importante que también lo mencionamos, creo cuando vimos lo de discrepancia fiscal, que si reciben préstamos o aportaciones, sobre todo si son en efectivo, que sean reportados al SAT, porque es ahí donde podemos cuadrar la información con ellos, ¿no? Ahí prácticamente es ganarles a ellos y presentarles la información de manera oportuna para que no les pidan información adicional que puede derivar en multas, ¿no? Adelante. Ok, esta información que les comento, por lo regular, la de mantener actualizada la autoridad fiscal, presentarla cuando requiera, es información que se presenta en la declaración anual, lo que es la contabilidad de estado financiero, todo esto. Pero es muy recurrente que el SAT tenga discrepancias con la información que presentamos y necesitamos tener, lógicamente, nuestro respaldo contable de manera segura y resguardado para poder proporcionarlo en caso de que nos hagan llegar algún requerimiento de información, ¿no? Eh, en la declaración anual tenemos que informar, lógicamente, sobre utilidades y también sobre el PTU. Ahorita vamos a entrar a ese tema de los empleados. Y además, en el caso de tener empleados, requerir servicios de honorarios o rentas, también es información que tenemos que proporcionarle al SAT. Esta información de las rentas y de los inmuebles, de las rentas de inmuebles, de la contratación de servicios, tiene mucho que ver con aspectos de lavado de dinero. Por eso nos piden la información analítica para ver a quién estamos pagando estos servicios, entre otros, ¿no? Pero esos son los más recurrentes para ver si tiene una coherencia lo que estamos pagando con la actividad que estamos realizando. Recuerden que el SAT prácticamente mueve toda su información para generar revisiones en base a estadísticas, ¿no? Sus programas son muy cuadrados. Cuando ven que un, un medidor o un indicador se dispara, es cuando dispara precisamente las revisiones, ¿no? Las cartas de revisión. Siguiente. Estas retenciones a las que nos referimos aquí son sobre todo retenciones de nómina. El padrón RFC está compuesto por el 70% de contribuyentes, 60-70%, es prácticamente personas que estamos en nómina, ¿sí? A los que nos retienen. Entonces es muy celoso el SAT con la retención que se hace vía nómina para que el patrón entere prácticamente el 100% de lo que le está reteniendo a los empleados. Es un buen dinero el que se recaba vía salarios y es uno de los puntos donde más ahorita están vigilando precisamente las retenciones que le hacen las empresas, los patrones a sus empleados, ¿no? Y ahorita el tema que sigue es el del último punto, el de las obligaciones con IMSS, Estado e Infonavit que se desprenden cuando tienes empleados a tu cargo, ¿no? Esto como una esfera, un total de obligaciones que tienes que cumplir de manera muy resumida, ¿no? Cuando eres contribuyente. Adelante. Otras obligaciones que tenemos que poner una lupa sobre ellos es cuando celebrar contratos, ¿sí? La ley del impuesto sobre la renta dice que para que tus gastos sean deducibles, ¿sí? Para que puedan ser deducibles, estés contratando servicios, tanto de nómina como servicios profesionales y no profesionales,
deben de contar con un contrato de respaldo, ¿sí? Donde digas que te estás obligando al pago. Es algo que prácticamente olvidamos siempre o obviamos en lo que es la contabilidad, pero todo empleado debe tener un contrato individual. Todo servicio, así sea un servicio de fumigación, un servicio de un eléctrico, de el que pasa por la basura, de cualquier cosa, debe tener contratos, ¿sí? Y cuando recibimos o hacemos préstamos, tenemos que tener un contrato que esté respaldando las condiciones de ese préstamo, ¿no? Las rentas y el subarrendamiento igualmente deben de estar respaldados en rentas para que esas rentas, esas facturas sean deducibles en su caso, ¿no? Adelante. Muy bien. Pasamos a la parte que es la mayor de las cargas cuando tienes tú, cargas económicas, cuando tienes tú un negocio que se dedica a la prestación de servicios, como es el giro de ustedes, el giro profesional, contadores, abogados. El mayor gasto que tenemos dentro de estos giros son precisamente la nómina, el personal. Y es una carga muy excesiva en México el mantener una nómina formal con todos los requisitos de ley y entregando todas las características de carga social que el marco regulatorio nos establece, ¿no? Eh, Al requerir personal, ¿qué ocupamos? Primero que nada, si ustedes no tienen empleados todavía, pero están pensando en contratar a una persona, lo primero que deben de solicitar, lógicamente, es el currículum, ¿no? Y ese currículum se va a formar parte del expediente, ¿sí? Pero además del currículum, deben de pedirle dos cosas, ahí se me olvidó la segunda, es el INE, ¿sí? Es la constancia de inscripción al RFC, porque ustedes no pueden pagar salarios formales si esa persona no está inscrita en el SAT. Es un dato muy importante. Todas las nóminas ahorita tienen que pasar por el sistema de nóminas, el timbrado de nóminas del SAT, ¿sí? El timbrado de las facturas. Y si tienes empleados que no estén inscritos en el RFC, pues prácticamente no vas a poder timbrar la nómina en su conjunto, ¿sí? Entonces, por un empleado que no lo tenga, podrías no poder, te verías imposibilitado prácticamente en hacer deducible toda tu nómina, ¿sí? Entonces, por esa razón, uno de los requisitos para que puedan entrar a trabajar es que ese empleado tenga su constancia de RFC. Y lo que tienen que verificar ustedes es un comprobante de domicilio para ver que ese domicilio que trae su constancia corresponda con el domicilio con el que está inscrito, ¿sí? Porque caso contrario van a tener que pedirle que regularice la situación. Eh, el otro dato que les comentaba es ese que les acabo de decir, ocupan el comprobante de domicilio y el expediente de sus empleados se va a integrar por el currículum, por el INE y por la constancia de inscripción al RFC, ¿sí? Eso es lo mínimo que debe tener un expediente que esté iniciando con un empleado nuevo, ¿no? Adelante. Aquí viene la parte buena. Todo el sistema ahorita para ser contribuyente, en teoría, se supone que está hecho para que cualquiera pueda hacer la inscripción, ¿sí? O sea, yo soy empresario, pero no tengo conocimiento de absolutamente nada contable. El sistema desde hace unos 10 años más o menos busca que cualquier persona pueda acceder y pueda acceder a los sistemas del SAT, a los sistemas de, del IMSS, ¿sí? Eh, sin tener que apoyarte en un contador, ¿sí? Hubo un secretario de Hacienda hace muchos años que dijo que el sistema lo estaban ideando para precisamente que se eliminara la carrera de contabilidad de la profesión como tal. Y sinceramente ahora lo que ha hecho es generarnos más trabajo, ¿sí? Se ha hecho más técnico el asunto, ¿no? Pero el sistema como tal, tú puedes accesarlo, ¿sí? Y más ustedes que conocen de sistemas cibernéticos, ¿no? Entonces, este sistema que está usando el IMSS se le llama escritorio virtual. Desde ahí ustedes pueden hacer, primero que nada, lógicamente, el alta patronal, primer paso, ¿no?
quiero tener empleados, tengo que conseguir un número de registro que se le llama, o es el símil de un alta patronal, ¿sí? Es un número de identificación diferente al RFC que me va a asignar el SAT, perdón, el IMSS en este caso, ¿no? Lógicamente para eso te pide que tengas la CURP, si eres persona física, y te pide que tengas correo electrónico y la FIEL, ¿sí? Son los datos que ocupa, los 3 datos que ocupas para poder accesar al famoso escritorio virtual. Ahorita en la siguiente les pongo ahí la liga donde viene la inscripción. Y si le tienen miedo a la página, como mucha gente, pueden ir directamente a la subdelegación en la ciudad donde estén radicando para hacer el trámite de inscripción, ¿no? De inscripción patronal, ¿sí? Adelante. Para realizar la inscripción en línea, la verdad es sencillo, ¿sí? Lo difícil viene en la generación de los pagos de impuestos y todo lo que trae la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS, que están inmersas aquí en esa situación, ¿no? Primero que nada, nos dice tienes que registrar tu empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, empresa hablando de persona física o persona moral, y contar con los datos que ya les dije, CURP, RFC y la firma electrónica, ¿no? La e-firma. Y como requisito para que pongan atención en eso, porque muchas veces no sabemos lo del tipo de navegador, tiene que ser un navegador Internet Explorer 10 o superior para que pueda correr. Y esa es la ubicación, el nims.gov.mx, en el apartado de trámites y en el apartado exacto de alta patronal, ¿sí? Esa liga lo lleva directamente a poder hacer su alta si ustedes se van a animar a hacerlo en línea, ¿no? Adelante. Muy bien. Ya que tenemos el alta de la empresa, el alta patronal, tenemos ahora que hacer la alta de empleados, ¿sí? Tenemos que ir al registro en el portal del IMSS. Debes de tener el acceso al sistema de afiliación de los trabajadores en el portal del IMSS. ¿Y qué nos van a pedir de los empleados? Nos van a pedir el CURP, nombre completo CURP y el número de seguro social. Esto es para los que ya trabajaron anteriormente, ¿sí? Lógicamente, si no tienen un antecedente de trabajo, hay un apartado para solicitar el número de seguro social por primera vez, pero ese empleado va a tardar, yo creo que 2 o 3 días en que el IMSS le responda, y esos 2 o 3 días no es recomendable que esté trabajando, porque si sufre un accidente de trabajo, el cargo por no tenerlo dado de alta es que ustedes paguen los gastos de hospitalización, ¿sí? En el seguro social, que es muy caro, ¿eh? Cuando se lo cobran a la empresa. Es más caro incluso que a veces las empresas privadas, ¿no? Ok. Posterior a eso, tenemos que generar un formato de alta a través del mismo portal y llenar el formato correspondiente y enviarlo electrónicamente, ¿no? La confirmación es muy importante porque esa confirmación es el inicio de los derechos del empleado ante el Seguro Social, o sea que ya tiene cobertura a partir de ahí, ¿no? Entonces es bien importante que recaben esa confirmación que es como el recibo de alta, básicamente. Adelante. Esta es la liga para los trámites de alta y de baja de empleados, o sea, cuando ustedes estén recibiendo empleados nuevos, pues lógicamente van a tener esta liga, y cuando den de baja o modificaciones de algo relacionado con los empleados, tiene que ser en esta liga, ¿no? Adelante. Lo que les comentaba hace un momento, se tienen que integrar un expediente por cada empleado. ¿Por qué es importante la integración del expediente? Porque en una visita del Seguro Social, lo primero que les piden es sus comprobantes de pago del SUA, del impuesto, ahorita les voy a comentar cómo se generan, y los expedientes de los empleados para cotejar las antigüedades y los contratos y todo lo que tiene que llevar el expediente, ¿no? Y hay una multa en código fiscal por no tener el expediente al día, ¿no? Por no proporcionar expedientes actualizados. Facilitar todas las herramientas para que el empleado pueda realizar sus funciones. Esto ya estamos hablando de obligaciones patronales. Y respetar la regulación vigente laboral, que ahí es un tema que ahorita vamos a entrar. Les traje un resumen chiquito de todas las obligaciones que se generan cuando tenemos un empleado, ¿no?
que son muchas más que ser simplemente una empresa sin empleados. Adelante. ¿Le das el siguiente, Bri, por favor? Ah, ¿ese es el siguiente? No, es el que ya vimos ahorita, ¿no? ¿No es esa? ¿O le doy más atrás? Hola. A lo mejor, ¿verdad? Yo pensé que se había ido el mío. Ya le iba a mandar mensaje. ¿Se Muy bien. frició? Sí, derecho, Ah, bueno, empezamos con lo que son los derechos laborales. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque muchas veces cuando llegan los empleados o tenemos empleados, no traemos el mapa completo de todo lo que viene. Recuerden que nosotros en México el sistema es un sistema proteccionista hacia el empleado, ¿sí? Si un empleado los denuncia, los demanda por alguna situación, cuando el patrón y el empleado llegan a las antes juntas de conciliación y arbitraje, que ahora ya cambiamos el nombre, este, la persona que determina ahí el conciliador siempre va a estar un 70% del lado del trabajador, ¿sí? Hay una cierta capa de paternidad, vaya, sobre el sector laboral y por eso se han sumado cada vez más y más y más y más derechos y facilidades dentro de lo que es la ley federal laboral. Dentro de los costos que ustedes tendrían, porque son costos, por tener una nómina dentro de su empresa, tienen que considerar todo lo que son considerados como días festivos, ¿sí? Y son estos los oficiales, ¿no? Alguien me preguntaba, por ejemplo, alguien de mi despacho, que si el lunes este pasado era inhábil, porque en la universidad aquí local es inhábil, pero no por el Día de la Bandera, pero creyeron que el Día de la Bandera era uno de los inhábiles, ¿sí? Esto tienen que tenerlo bien presente porque fue una de las preguntas más recurrentes esta semana, en la semana previa, si el lunes era día inhábil o no era día inhábil entre los patrones, por la confusión que hubo con la UABC local, con la universidad local, ¿no? Que lo dio, pero fuera por aniversario de la misma universidad adelantado el lunes, ¿no? Estos son los que vienen en ley, ya sabemos que algunos son puentes, y el 1 de octubre que mencionamos aquí, estamos hablando, algunos son puentes que sustituyen, ¿no? El de febrero, por ejemplo, que viene por el 5 de febrero, es el primer lunes del mes, y el 21 de marzo, que también se coloca el tercer lunes del mes en sustitución del 21, ¿no? Y también el 20 de noviembre, que lo movieron para el tercer lunes de noviembre. El que les iba a comentar en particular era el del 1 de octubre de cada 6 años, que es cuando se hace el cambio de presidente a nivel federal, ¿no? Era diciembre, lo anticipamos ahora octubre, ¿no? Se movió por razones ahí de agenda legislativa. Eh, Muy bien, el que sigue, por favor. Ok, aquí, ¿por qué les comento de los costos? Porque si ustedes son un negocio que ocupa trabajar un día festivo, le tienen que pagar un salario doble al empleado, ¿no? Si no lo trabaja, se le paga como un día de asueto, como si fuera su séptimo día, por así decirlo. Pero si lo trabajan, entonces va a ser un pago triple, básicamente, porque es un pago doble adicional al que deben de recibir. Aquí lo que les estoy haciendo es un resumen
de los derechos laborales más usuales, vaya, ¿sí? Dentro de la relación obrero-patronal. No son todos, pero son los más usuales y los que nos cuesta hasta cierto punto dinero. Tenemos la licencia de maternidad. Esta ya sabemos que es 6 meses, 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto, ¿sí? Y hay ahí negociaciones para acumularla, sobre todo después del parto, para que esté más tiempo la mamá con el bebé, ¿no? Esta es una incapacidad que cubre el IMSS a sus empleados, pero siempre y cuando estén dados de alta, creo que máximo en el segundo mes de embarazo, ¿sí? O sea, de los 9 meses de embarazo tienes que estar, creo que 8 dado de alta. Si la persona, la empleada en este caso, entró a trabajar en el tercer mes, ¿sí? Y se dio la alta, la incapacidad no le va a cubrir. ¿Y quién cubre? El patrón, por ejemplo. Si no alcanza ese periodo de cotización previo que marcan las leyes laborales, ¿no? La ley del Seguro Social en particular. También hay una licencia de adopción, ¿sí? Que en este caso, fíjense que no me acuerdo el periodo, y si mal no recuerdo, este periodo está cubierto por el patrón, ¿sí? Esta licencia de adopción no la cubre el Seguro Social, la cubre el patrón directamente vía nómina. Adelante. Hay periodo de lactancia, pero estos no son días, sino que son horas dentro de la jornada laboral, donde le debes de permitir a la madre que está en periodo de lactancia, pues atender al bebé, sobre todo cuando hay guardería cerca o que ella puede salir a ese lugar donde está el niño, ¿no? Ya sea bajo cuidado o en su casa. La licencia de paternidad, ya la adopción ya se las comenté. La de paternidad habla de 5 días de los papás. Esta licencia la paga también el patrón. Son 5 días de descanso para que el papá vaya y ayude en las labores de casa, ¿no? Durante los 5 primeros días después del parto. La prima de antigüedad es un derecho que corresponde a 12 días de salario por cada año de trabajo. Esto se gana cuando tienes 10 años o más de antigüedad en un lugar de trabajo o cuando te despiden, ¿sí? Cuando eres despedido de causa injustificada, también te tienen que pagar, por ejemplo, la prima de antigüedad y pues acarrea lógicamente que la indemnización, el pago que le hace el patrón a una persona que se va, pues incrementa, ¿no? Y la PTU es la participación de los trabajadores en el 10% de las utilidades que haya creado el patrón, sí, en el año anterior. ¿Cuándo se paga la PTU? La PTU se paga del 1 de abril al 30 de mayo, ¿no? La de, perdón, la de personas morales, cuando eres una empresa, persona moral, la debes de pagar a tus empleados en mayo, ¿sí? Porque tu declaración anual es en marzo, son 60 días después. Y la de personas físicas, que presentas tu declaración anual en abril, 60 días después es junio, ¿sí? Hay una confusión ahí, pensamos que todo el mundo debe de pagar PTU en mayo, pero depende si tu patrón es persona física o si es persona moral, ¿sí? Si es moral es en marzo, en mayo, y si es persona física es en junio cuando debes de pagarla, ¿no? ¿Qué es lo que viene como posibles nuevos conceptos laborales o de derechos laborales? Ya está otra vez en el Congreso de la Unión la discusión del tema de las jornadas de 40 horas semanales, que es prácticamente la semana inglesa, ¿sí? Hay algunos giros que ya manejan las semanas de 40 horas, ya de mucho tiempo, pero aquí el detalle es que quieren hacerlo generalizado, que no se puedan trabajar más de 40 horas como jornada ordinaria en la semana. Y la flexibilidad que trae es que esas 40 horas pueden ser pactadas entre obrero y patrón libremente, ¿no? Entonces, acomodar las horas con un tope máximo al día, situaciones de este tipo. Pero son 40 horas semanales. Recuerden que ahorita son 48 horas la jornada laboral en México, que es el equivalente a 8 horas diarias por 6 días. Ahorita estaríamos contemplando las mismas 8, pero por 5 días a la semana, ¿no? La ley Silla, que esa ley ya está ahorita vigente. Esa ley consiste en que un empleado no puede estar
es una ley que está un poco mal hecha porque no vienen los tiempos, no, te dice que no puede estar de manera prolongada de pie y que tienes que proveerle sillas o descansos para que esté no afectándose en el cansancio o en su ergonomía, pero no establece los periodos esos extensos o largos, no marca un parámetro, ¿sí? Sino que simplemente si el trabajador dice ya no aguanto estar parado cada 2 horas, pues cada 2 horas tiene que tomar un intermedio en una silla, ¿no? Por eso le pusieron la ley silla. No es el nombre oficial, pero es la ley como, es el nombre como se le conoció. Y el otro que está ahí palpante dentro de las reformas, que está en papel, pero todavía no ha pasado de una cámara a otra, es la de aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días, ¿sí? Doblar prácticamente el recurso que se destina al aguinaldo. Esta es una prestación que ya tienen los burócratas, por lo regular cobran 30 a 45 días de aguinaldo, pero en el sector empresarial a nivel internacional, México es de los pocos países donde existe un aguinaldo como tal y donde existe la PTU. Y, y doblarlo al doble es una parte donde aumentaría más todavía el costo de la nómina en México, ¿no? Pero son los dos temas que están ahorita en discusión. Vamos a ver cuál de ellos prospera, ¿no? Que muy posiblemente, como están las cosas, yo creo que a fin de año eh, vamos a poder ver que las dos ya caminaron, ¿no? Lo del aumento del, del aguinaldo y lo del aumento y lo de la reducción de la jornada laboral. Sí, adelante, Ángel. Oiga, Lick, ¿y para cuándo cree que se vengan incentivos fiscales, bonificaciones y, digo, algo más para apoyar a las empresas, ¿no? También, digo, sería válido. La Sería verdad, bueno. nunca. O ¿No, sea, verdad? ahorita lo que hemos visto en el sexenio pasado y este sexenio, es prácticamente un señalamiento al sector empresarial, pero no hemos visto ningún tipo de facilidades. Incluso ya casi se descarta por completo que pueda haber una reforma fiscal. La reforma fiscal es donde podríamos haber encontrado ahí un caminito para encontrar alguna facilidad o alguna bondad, ¿no? Para el sector empresarial, sobre todo en el sector de nómina, porque es muy costoso tener empleados en México, muy costoso. Castigan 2 veces o 3 veces a las empresas que generan empleo con las cargas fiscales, ¿no? Y pues sabemos el servicio que se recibe en el Seguro Social, por ejemplo. Entonces, cuando hay una enfermedad, muchos de los patrones en México tienen la facilidad de que vayas a una clínica particular o a un médico particular por la cuestión del tiempo que le lleva al empleado a atenderse en una institución de seguridad pública o por la cuestión de que no van a tener una atención adecuada, ¿no? Entonces, pues es doblemente el gasto, ¿no? En el sector. Es más, hay empresas que tienen sus propios consultorios médicos internos, dependiendo del volumen de personas que manejan. Pero sí, en el panorama no hay nada ahorita que nos deje ver que va a haber algún tipo de incentivo o algo para las empresas en México. Desgraciadamente, ¿no? Pues sí, ni hablar. Sí, Gracias, Lick. sale. Adelante. Muy bien. Todo esto que les comento son las cargas que tenemos como patrones, ¿sí? Pero al convertirnos en patrones, las autoridades con las que tenemos que tratar, además del SAT, ¿no? Porque el SAT ya lo superamos, vamos así decirlo. Tenemos el IMSS, tenemos el Infonavit, tenemos el gobierno del estado de cada entidad, tenemos a la Secretaría del Trabajo, pero en dos modalidades, tenemos la estatal y la federal, ¿sí? Tenemos el FONACOT, que muchas veces nos olvidamos del FONACOT, pero es un derecho que tiene el empleado a ir a tocar la puerta de FONACOT y que le entreguen préstamos, ¿sí? El detalle es que ese préstamo lo van a pagar vía nómina y el patrón es el que tiene que hacer la retención, ¿sí? Haces la retención y el pago al FONACOT. Es una carga más de trabajo, vaya, para el patrón. Y si no está inscrito el patrón en el FONACOT, hay una multa por no estar inscrito, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienes que estar inscrito? Para que el trabajador vaya a las oficinas del FONACOT, aparezca tu registro y le puedan dar el crédito. Si no estás inscrito, le van a decir al trabajador, no esté inscrito tu patrón y vas a provocar que el trabajador venga y reclame, porque es un derecho, pues, tener el FONACOT, ¿no? Que son préstamos que se supone que están
subsidiados, traen unas tasas de interés más bajos, y es dinero que tiene que estar destinado, por ejemplo, a la compra de enseres para el hogar, está etiquetado, no es de libre uso, ¿no? Te lo dan en tarjetas electrónicas para asegurar de que el recurso se use para lo que ellos están autorizando. ¿Con quién más estás lidiando en el caso de tener nómina? Con sindicatos. No porque vayas a tener muchos empleados significa que no tengas que tener el problema de un sindicato dentro de tu empresa. Si tu giro o tu oficio está dentro de alguna actividad que tenga un sindicato, te puede caer un sindicato. Tenemos un caso local donde hay una persona que tiene un negocio pequeño de comida, ¿sí? Y le llegó el sindicato porque usaba mesero, un mesero. Y llegó el sindicato de los meseros en México, ¿sí? Que está agrupado con Corón, creo, no sé con cuál otro. Y esa situación provocó, el patrón le dijo, oye, pero tengo un empleado. Sí, pero tienes un empleado que es un oficio que protege mi sindicato, ¿sí? Y ese empleado ya accedió a ser sindicalizado mío. Y entonces había que hacer pago de cuotas sindicales, ¿no? Hay un universo de cosas ahí dentro del giro del área de los patrones que es bastante sufrido, ¿no? El asunto, y más si no tienes la información. Eso es lo que te pone más expuesto, ¿no? Y también lidiamos con juzgados civiles y penales. ¿Por qué? Porque si tenemos un trabajador que tuvo la desgracia de sufrir un divorcio, ¿sí? Una separación, y el juez le está imponiendo la pena de, no la pena, pues sí, la pena porque es una sentencia, de, se me fue el nombre, del dinero que le tiene que destinar a los hijos menores de edad, las pensiones, ¿sí? Las pensiones. Eh, Cuando se decreta esto, el patrón es el obligado a la retención, ¿sí? Y este dinero tiene que ser depositado en un juzgado y el juzgado lo entrega a la excónyuge en su caso. Entonces, todos estos son con los que tenemos que sortearnos los que tenemos empleados dentro de nuestros negocios, de nuestros servicios, ¿no? De nuestras empresas. Entonces ya se imaginarán el universo. Cuando eres patrón sin empleados, es el SAT, básicamente, y el SAT estatal. Pero cuando entramos al mundo de la nómina, tenemos un universo como de 8 o 9 autoridades en las cuales nos podemos estar inmersos con ellos, ¿no? Y cualquiera de ellos tiene armas para poder multarnos en su caso, ¿no? Adelante. Nada más aquí como recordatorio, el IMSS se paga cada mes. Es un cálculo que se hace especial sobre un llamado salario diario integrado, no sobre lo que gana diario el empleado, sino es una integración de todas las prestaciones que tiene. Entonces, si tú le pagas 400 pesos, resulta que al Seguro Social le paga sobre una base de 480, porque considera ahí vacaciones, aguinaldo, todo lo que está durante el año, infla ese valor. Sobre esa misma base le pagas al Infonavit, pero al Infonavit le pagas bimestralmente, ¿sí? Las cuotas a cargo del, del patrón. Al gobierno del estado le pagas mensualmente, es un porcentaje sobre la nómina, por eso les digo que nos castigan por todos lados, porque estamos generando empleo, pero este impuesto sobre nóminas nos provoca que tengamos que pagar sobre los salarios que estamos pagando, ¿sí? Sobre un gasto, vaya. Y el Fonacot, que ya les comentaba ahorita, se tiene que pagar mensual, las retenciones que hacemos. Y lo curioso del Fonacot, todos los demás nos entregan hasta el 17 el plazo para pagar, pero el Fonacot solamente te entrega 6 días después de que cierras el mes para hacer el pago de lo retenido, ¿no? Es el primer pago que se hace en el mes. Adelante. En resumen, ¿cuáles son las obligaciones de empresarios, no? Para dar así un aspecto así muy general. Ya hablamos sobre las inscripciones, tanto al RFC como los padrones estatales de cada entidad federativa. Tenemos algo que omitimos porque es muy específico, si son restauranteros, manejo de comida, médicos, hay una regulación mucho más grande todavía que habla de licencias de operación municipal, de sanidad, y otras autoridades inmersas, ¿no? Dependiendo de los giros.
Yo lo coarté a los servicios que estamos en teoría aquí tratando, que son los de desarrollo de videojuegos o servicios profesionales alrededor de eso, ¿no? Si importas materia prima, algo que ocupes de Estados Unidos, pues aparte de todo tienes que ingresar a un padrón y ese es el trato que tienes adicionalmente de todo lo que ya comentamos con aduanas, ¿sí? Aduanas es otro ente que está dentro del SAT, pero que es independiente para su funcionamiento. Y si tienes empleados, pues ya comentamos, es IMSS, Infonavit y Fonacot, los tres organismos o entes de gobierno y descentralizadas que están más a mano ahí con lo que son los patrones, ¿no? Adelante. Lo que ya les comentaba, la inscripción al registro público de la propiedad, si fuera persona moral, y las licencias ambientales que les comentaba ahorita, dependiendo si tienes residuos, si te dedicas a algunos giros, y otras autoridades con las cuales te puedes topar, servicios médicos, servicios de comida, es COEPRIS y COFEPRIS, ¿sí? Son organismos que también son reguladores y también tienen multas muy, muy altas en el aspecto de incumplimientos o de fallas que te logren detectar en las visitas que te hacen, ¿no? Adelante. ¿Cuáles son las obligaciones? Ahora sí poniéndole nombre a los impuestos, ¿no? En primer lugar tenemos el impuesto al valor agregado. Como les comento, pueden ser tasas del 8 o del 16, dependiendo en qué lugar de la República se encuentren. Y el pago es mensual, ¿sí? Se calcula sobre el subtotal de la factura, ¿no? El impuesto sobre la renta, que se paga sobre utilidades, ingresos menos deducciones. En personas físicas, les he reiterado que se paga sobre ingresos efectivamente cobrados, ¿sí? Y en personas morales es donde se tiene que tener mucho cuidado porque aunque no lo cobres, ya eres susceptible al pago del impuesto con la simple emisión de la factura, ¿sí? Y el régimen especial que hemos estado hablando, que es el más recomendable si van a empezar un negocio, que es el régimen simplificado de confianza, el reciclo, que paga sobre ingresos a una tasa máxima del 2.5, pueden pagar desde el 1% hasta el 2.5. Hay que recordar ahí que es en forma gradual, ¿no? Adelante. El IMSS, como ya les comenté, se paga mensualmente, el Infonavit bimestral mediante un programa que se llama SUA, ¿sí? Es un generador de cuotas. Este SUA tiene un par en la página del IMSS que se llama ITSE, que es donde viene lo técnico. Y yo sí les recomendaría que cuando lleguen a tener nómina o si ya tienen nómina, cuiden mucho el tema técnico, o sea, apóyense en alguien. Si ustedes quieren hacer la nómina, está bien, pero apóyense en alguien que esté constantemente capacitándose en aspectos de nómina. Es un tema delicado porque ahí básicamente te cobran por un centavo de diferencia, y hay que ser muy prevenido con ese tema, ¿no? El Fonacot, que ya les comenté ahorita el plazo, se paga máximo el día 6 del mes siguiente, ¿no? Te da apenas unos días para calcularlo y pagarlo. Y los impuestos federales y los pagos al IMSS y al Infonavit son el 17 del mes posterior, ¿no? Es la fecha límite. Siguiente, por favor. Y la recomendación que ya les decía ahorita, la mejor figura que hay ahorita, porque es económico, es el más económico, ¿no? Es el reciclo de persona física, ¿sí? Ya les comentaba que el reciclo de persona moral no tiene ninguna ventaja y es tan caro como cualquier otra sociedad. El reciclo de persona física no van a encontrar en ninguna parte del mundo un país que cobre tan pocos impuestos como cobra este régimen, ¿sí? Es una maravilla. Te permite crecer hasta 3.5 millones de ingreso al año, a una tasa del 2.5, sin prácticamente nada de carga administrativa, ¿sí? Porque lo único que quiere es que tú factures. Hay que facturar, facturar y facturar, y todo lo haces desde el portal del SAT. Ahí lleva un tipo de contabilidad simplificada y te hace el cálculo en automático, ¿sí? O sea que es un régimen que
Se los explican una vez, cómo entran al portal, cómo se llena una factura y prácticamente no ocupan contador si es que ustedes van a estar atentos a las obligaciones del reciclo, ¿no? Que eso es importante. No hay un sistema externo, no tienes que invertir en sistemas, ni siquiera de facturación, porque desde dentro de la página del SAT puede hacer la factura, ¿sí? Entonces es un sistema bastante amigable y el cual pues cualquier persona se puede hacer cargo de su totalidad de obligaciones fiscales, ¿no? Cualquier persona, lógicamente, que tenga el interés y el tiempo, ¿no? De entrar al sistema, porque esa es otra. Como somos empresarios, estamos creando una empresa, nos olvidamos muchas veces de la parte fina de los impuestos y lo vamos rezagando, ¿sí? Y ese es el detalle aquí con esto, ¿no? El siguiente, por favor. Y si no eres persona física, ya vemos, si no eres reciclo de persona física, vimos los demás regímenes, que te tenías que ir al régimen general, por ejemplo, que ahí sí llevas contabilidad, tienes que estar pidiendo facturas. Pero si el interés es crear una persona moral, ya concluíamos que estas dos figuras son las figuras que mejor se acomodan, ¿sí? La sociedad cooperativa y la sociedad civil. Adelante. La cooperativa, ya mirábamos ahí los requisitos, que mínimo ocupa 5 socios para integrarla, y decíamos que había varias modalidades de cooperativa. No todas pueden tener actividad hacia lo externo, ¿sí? Sino que son prácticamente de consumo, y la otra no recuerdo cómo se llama. ¿Le das el siguiente, Bri, por favor? Es de consumo, de ahorro y préstamo. Esas las estamos descartando porque no entran en las actividades que desarrollamos nosotros. La que sí encaja perfectamente es la de producción, ¿sí? Que son prácticamente, si fueran desarrollo de software, pues estamos hablando de varias personas que están trabajando para la producción de un producto, vaya, ¿sí? Y esa sociedad puede recibir ingresos mientras esos ingresos estén estrictamente aplicados al desarrollo del software, no tienen que pagar impuestos. Vamos a ver por qué. Ya lo habíamos comentado, pero nada más para recapitular ahí. Hay que trabajar en común por la producción de bienes o servicios, que encaja perfectamente, aportando trabajo personal, físico o intelectual, ¿sí? Independientemente del tipo de producción que se realice. Entonces, la sociedad cooperativa, la única que califica para términos de servicios como los que ustedes pueden desarrollar, es la de producción. Sí, eso ya lo habíamos concluido, ¿no? Adelante. Las ventajas que tiene es que no hacen pagos provisionales, o sea, durante el año no va a haber molestia de tener que pagar. Y en la declaración anual decíamos que si los socios no se llevan dinero alguno, tampoco pagas, ¿sí? Entonces, tu utilidad del ejercicio, si la reintegras al mismo giro de la empresa, no vas a pagar un peso, ¿sí? Ya tendrás que ver en el momento en el que ya esté tu producto terminado, lo vendas y los socios se quieran llevar dinero, ¿sí? Y el tratamiento que van a tener, esa es otra ventaja, lo van a hacer como si fueran asimilables a salarios. O sea que tiene muchas ventajas fiscales, ¿sí? Nada más que es una sociedad que está muy observada por el SAT porque se ha usado para vender facturas. La recomendación ahí es ponerla en manos de una persona que conozca las cooperativas, un contador en este caso, ¿no? Lógicamente, y sepa del cumplimiento de obligaciones de las cooperativas para que no tengan ningún problema. Pero es una sociedad que le pueden sacar mucho, mucho provecho, ¿no? Adelante. En la sociedad civil, este es el ejemplo de los contadores, los arquitectos, los abogados, que se reúnen profesionistas para desarrollar, para tener una sociedad bajo la cual estén cobrando, ¿sí? La sociedad civil es la que tiene más bondades para este tipo de giros, que son los servicios profesionales y no profesionales, y es algo similar a una persona física, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que no se cobra sobre facturación, sino que se cobra sobre ingresos efectivamente cobrados, igual que las físicas, como ya les había comentado. Y la segunda ventaja es que los retiros que se lleven los socios no se le llaman dividendos, como en una persona moral que puedes pagar hasta el 40% de impuestos sobre el dinero que se lleven los socios. Aquí lo vas a asimilar a salarios, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Entonces te sale igual de caro, vaya,
si estuvieras en nómina como un empleado que si te estás llevando tu dividendo, ¿sí? Que es tu reparto de utilidad. Entonces, las ventajas que tiene la sociedad civil es que no está fiscalizada como una cooperativa, porque la cooperativa ya trae ahí la cruz de que hacen estrategias fiscales, y es una sociedad que puedes facturar pues infinidad de servicios personales, que pueden ser profesionales o no profesionales, ¿no? Entonces son las dos recomendaciones que yo les hago como constitución, si ya van a evolucionar a una persona moral, ¿no? Adelante. Y recordarles el tema con el cual partimos cuando empezamos las pláticas. ¿Por qué ser formales? Pues porque tenemos la obligación constitucional de pagar impuestos, ¿no? Primero que nada, fortalecemos nuestro entorno, la comunidad, el municipio y el estado en el que estamos, porque estamos aportando y formamos un patrimonio dentro de la legalidad. Accedemos a créditos, accedemos a hipotecas, tenemos un patrimonio que está transparente. Si nos llegan a preguntar dónde salió el recurso, pues están nuestras declaraciones, nuestra persona moral que nos ampara para generar el recurso, ¿no? Y como ejemplo de acceso a esas ventajas, traigo la siguiente, que ya salió lo que les había comentado anteriormente. Siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos de las ventajas de estar inscritos y ser negocios formales. Yo les había preguntado si sus marcas, si trabajan bajo alguna marca, un distintivo, un logo, si ya estaban inscritos en el INPI, ¿no? En el registro de marcas. Y les compartía que el costo andaba alrededor de 4,000 pesos más o menos, el registro de marca, los derechos en el INPI, pero que si buscaban un contador o un abogado que les ayudara a inscribirlo, les podía cobrar hasta unos 10, 15,000 pesos por inscribir las marcas, ¿no? Por hacer el proceso de marcas. Ahorita ya salió el subsidio que les había anticipado y la fecha límite es el 20 de marzo. Aquí en Baja California, la Secretaría de Economía saca este subsidio periódicamente. Y están pagando alrededor de 400 pesos en vez de los 4,000, un 90% de subsidio para la inscripción. Nosotros como Cámara les asesoramos sobre el llenado del formato y los guiamos para hacer la presentación de la marca, ¿sí? Sin costo. Entonces, lo único que tienen que invertir es prácticamente los 400 pesos y seguir unos cursos que la misma Secretaría de Economía les va dando sobre cómo deben de ir monitoreando el trámite de la marca, ¿sí? Y ese pago de derechos les cubre 10 años el derecho de marca. Cuando llegue ahora sí que el acta de nacimiento que es el título de la marca, va a traer ahí establecida una vigencia de 10 años y son renovables por otros 10 años más, ¿sí? Entonces prácticamente tienen 20 años de que su marca va a estar cubierta. ¿Y por qué ahorita? Cuando ustedes van empezando un proyecto, pues porque básicamente a rato si su marca, su logo empieza a circular, el nombre se le puede antojar a alguien más y prácticamente registrarlo y ustedes se quedan sin derecho. Aquí no hay antigüedad si no está registrada la marca, sí, antigüedad jurídica, vaya. Y el otro tema es el financiamiento. La misma Secretaría de Economía presenta estos planes que son, si se fijan, de 10 a 50,000 pesos, 200,000 y 500,000 pesos, que es para empresas, microempresas que quieran subsidio, créditos subsidiados, donde el impuesto viene más, el interés viene más barato, ¿no? En ambos casos, un requisito es que estés inscrito y en ambos casos te piden la firma electrónica para poder, tanto registro de marca como para acceder a los créditos, ¿no? Entonces, esa información que además de las bondades que les digo anteriores, y obligaciones que tenemos para poder ser empresas formales, son cosas que debemos de considerar, ¿no? Para poder dar el brinco a la formalidad y tenerlo bien presente de que no hay de otra más que prácticamente seguir el caminito de la formalidad, aunque nos asusten pláticas como esta, pero lo importante, como les digo, es tener toda la información para saber a qué nos enfrentamos y no aventarnos sin la información correspondiente, ¿no? Creo que esa es la última, Nobre. Muy bien, pues hasta aquí llegaría el material. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario con lo que hemos estado platicando en las sesiones. Sí, adelante. Perdón si me trabo, tengo un poco reseca la garganta. No te preocupes. Sí me interesaría, por ejemplo, que me podrías, no sé si nos puedes apoyar con la parte de lo de las marcas, Sí, porque sí me interesa,
digamos como que el subsidio. ¿Cómo podríamos empezar o cómo podría empezar a resolver eso? ¿Tú estás aquí en Baja California? No, estoy en Toluca, Estás en el en Estado de Toluca. México. Ok. Mira, mándame un WhatsApp. Ahí tienes mi teléfono. En la presentación viene al final. Ujú. Y déjame ver cómo podemos solventar lo del domicilio, porque el subsidio es para empresarios en Baja California, pero como es la marca, déjame ver si hay una manera de poder solventar esa parte. ¿Sí? Sí, y de hecho, justamente esa era la otra. Eh, en caso es que no sé si sea una ilegalidad, pero en caso de, por ejemplo, cambiar el domicilio, porque realmente la empresa está fungiendo de manera digital. Sí. No, o sea, puse como que como en el acta constitutiva está mi casa aquí en Ajá. Toluca. ¿Cómo podría resolver esa parte? ¿Qué servicios prestas? Soy desarrollador de videojuegos, como tal, Ah, desarrollo de videojuegos. Mira, eh, ¿tú te mueves como persona moral o como persona física? como persona moral. Y tienes Estoy una empresa registrado, ya constituida. sí, en SAS, bajo SAS. Ah, ya, ok. Mira, lo podemos solventar fácil, creo que con ubicando un aumento de un establecimiento aquí en Baja California. Si quieres lo vemos. Ok, Sí, que cambies es, tu domicilio fiscal, pero aperturando un domicilio aquí como si tuvieras una sucursal, vaya. ok. Sí, y además a lo mejor hasta se sirve aquí por el trabajo que está haciendo Gamacón aquí en la región. Sí, 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 justo. Entonces te puedo mandar un WhatsApp y ya Sí, te seguro, damos. Ok, perfecto. por Muchísimas favor. gracias. Sale, vale. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? Sí, Ah, ok. aprovechando, qué bueno que. Bueno, Sí, dime. este. No entendí más o menos lo del IMSS. Eh, ¿Cuánto se debe pagar realmente? Porque esa parte no Ok. me quedó clara. Sí, esa es mira, toda la carga de nómina, si tú le pagas 400 pesos a un empleado por día, para no sacarles todos los porcentajes que implica una nómina, el costo de una nómina, redondéalo así bien fácil. 400 pesos de salario y aplícale un 20% de costo fiscal entre Seguro Social, Infonavit, impuesto al Estado y básicamente, ¿no? Porque la retención de ISR es a cuenta del empleado. Pero si tú le vas a pagar 400, tu costo real son 480 pesos en promedio más o menos. ¿Y eso es mensual? O. El pago que tú haces de la nómina tiene que ser semanal, pero el pago que tú haces de impuestos al Seguro Social es mensual, así es. Ok, perfecto. Gracias. ¿Sí? Sí, nada. Lo del subsidio ya dijimos ahorita, sí tienen que ser empresas domiciliadas aquí, pero se puede solventar de alguna manera, ¿no? Para lo de la marca. No sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario, ¿no? Con eso terminaríamos. El material está ya completo. Creo que Bri se los está haciendo llegar. Y pues un Señor. gusto haber compartido con ustedes y me disculpo por las dos ausencias de las 2 semanas anteriores. Hoy traté de nivelarlo. Se nos complicó un poquito ahí la agenda, pero pues ya estamos aquí, ya nos pusimos a mano. Y ahí tienen mi teléfono. Cualquier duda que pueda presentarse posterior, con toda confianza, mándenme un WhatsApp y ubíquenme nada más que era aquí de la plática y podemos ahí apoyarlos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por todo Muchas el gracias. Nada más conocimiento. para Sí, finalizar, te mando te mando el WhatsApp y te digo, oye, soy Pablo, estuve en el curso que diste por parte de sí, Gamacol. soy el del loguito del perrito, ponme nada más y ya te ubico rápido. Perfecto, ¿Sale? perfecto. Muchas gracias. Sí, ya traigo contacto con dos de los muchachos que han estado aquí, los hemos estado apoyando, traigo un pendiente ahorita con uno, pero sí, en mis tiempos, me doy tiempo para darle respuesta, no, no se preocupen, con confianza. Gracias. Sale. Listo, Bri. Gracias, bonita tarde. Igualmente, nos vemos. A ver, screenshot. Oh, es cierto, el screenshot. Ay, se nos fueron Ya todos. pelaron.
Bueno, lo tomamos los que estamos. Bueno, Se me olvidó el screenshot, ando bien dormida. Ya quedó. Gracias. gracias, cuídense. Bye bye. Gracias, bye.